Esperando que se encuentren muy bien, los saludo en esta nueva ocasión para presentarles la clase número 2 correspondiente al semestre en curso, titulada Geografía Humana de América Latina, inserta en esta unidad 1, Evaluación Crítica de los Procesos de la Historia Reciente Latinoamericana, que está a su vez vinculada al módulo Chile y la región latinoamericana, y donde el objetivo es identificar los principales aspectos asociados a la población latinoamericana. Se pueden mencionar varios elementos que marcarían el origen de la población latinoamericana, como las raíces indígenas con sus diferentes manifestaciones, posteriormente la conquista desde el viejo continente. De esta forma, la población de Latinoamérica posee elementos comunes, producto de la historia, antes y durante la conquista española o portuguesa, aun cuando esto refuerza la idea de un origen común, en ningún caso nos plantea la posibilidad de homogeneidad de la población latinoamericana, ya que no todos los países o sectores del continente vivieron de la misma forma los procesos de mestizaje, adaptación y consolidación de las formas de vida impuestas a partir de la conquista. Para responder la pregunta ¿cómo somos? Hay que afirmar que muy diversos y producto de mezclas raciales. Considerando la diversidad de pueblos originarios y el proceso de mestizaje llevado a cabo en el siglo, o desde, perdón, el siglo XVI, podemos decir que la población de América Latina es, por tanto, el resultado de una mezcla racial o definitivamente mestiza. ¿Ya? Existe además un componente afroamericano que determina el surgimiento de población mulata y de población samba. Por ello, la población es extremadamente variada en términos de origen racial, siendo solo una generalización hablar de la población únicamente mestiza de América Latina. Como se observa en el siguiente gráfico, hay países donde la población indígena supera el 50% del número total de habitantes, como es el caso de Bolivia, y en alguna medida de Guatemala que se acerca a esa cifra. Es decir, que si bien existe un componente alto de mestizaje, aún perdura gran cantidad de población originaria, la que en muchos casos mantiene sus tradiciones o las incorpora a la cultura local de cada país. Para determinar cuántos somos, existe un mecanismo que nos permite contabilizarnos y caracterizar a los habitantes de un lugar determinados. Estos son los censos de población, que claramente aplica a cada país de manera particular. De la misma forma, la mayoría de los países de América Latina ha contabilizado su población para entregar cifras actuales, proyecciones para futuro. Debemos saber cuántos son los habitantes del continente. Como se observa en el gráfico, actualmente la población latinoamericana asciende a los 513 millones aproximadamente de personas, cifra que se estima llegaría a los 800 millones hacia el 2050. Y las razones las veremos más adelante. Ahora bien, ¿cómo se distribuye la población dentro del territorio americano? La verdad es que de manera muy irregular, siendo característica la existencia de amplios espacios casi despoblados, así como la existencia de ciudades con una altísima densidad de población. Lo que acabo de decir se debe a diferentes razones que se pueden resumir de la siguiente manera. En primer lugar, hay aspectos del entorno natural que tienen que ver con las condiciones climáticas y geográficas que posee el entorno natural y que posibilitan o no el asentamiento, es decir, el establecimiento humano en el lugar. En el caso de América Latina se pueden visualizar varios ambientes naturales que no favorecen el desarrollo de estos asentamientos humanos, como por ejemplo la zona de selva, al borde de la línea del Ecuador y Centroamérica, las zonas frías, como es la zona austral de Chile y Argentina, o la cordillera de los Andes, en gran parte del territorio oeste de América del Sur, y finalmente los desiertos en parte de México y el norte de Chile y Argentina. Pero, por otro lado, existen ambientes que sí son habitables y que podemos encontrar en zonas, en las costas o en las riberas
de importantes cursos de agua, además de los valles, como vemos en la imagen acá que corresponde al valle de la Concagua en nuestra región, donde existen buenas condiciones para practicar la agricultura y otras actividades que aseguran el sustento básico para un grupo humano. En todos estos ambientes, las condiciones de clima o relieve condicionan, por tanto, la existencia de centros habitados por el ser humano, aun considerando que los avances en tecnología pueden paliar en cierta medida los impedimentos antes mencionados. En cuanto a los aspectos político-administrativos, hay que señalar que la mayoría de las capitales latinoamericanas concentran gran parte de las actividades económicas de su país. Y esto se refleja en que dichas ciudades no solo tienen una función administrativa, sino también educacional e incluso económica por excelencia. Las repercusiones de este comportamiento redundan en la centralización de la mayoría de las actividades humanas que se desarrollan en ellas, generando que la población se aglomere en aquellas localidades que ofrecen mayores posibilidades de desarrollo en un solo lugar. Por ejemplo, tenemos la ciudad de Santiago de Chile, la Ciudad de México, Sao Paulo y, como vemos en la imagen, Buenos Aires. En cuanto a los aspectos propios de la historia de América, hay que señalar que la distribución de la población en este continente también tiene que ver con la fundación de ciudades y fuertes a la llegada de los europeos al continente americano, ya que la mayoría de las ciudades que actualmente están densamente pobladas tienen en común el haber sido importantes centros urbanos desde los tiempos de la conquista de América, ¿cierto? Y este aspecto se puede visualizar en las formas arquitectónicas que tienen las construcciones de estas ciudades, siendo un caso emblemático la ciudad de Santiago de Chile, ¿cierto? Donde su centro histórico es precisamente la capital del país y en este caso, como vemos la imagen, la Plaza de Armas. Y como se observa en la segunda imagen, la ciudad antigua de Guatemala es un ejemplo de construcción histórica donde es posible visualizar aquellas herencias arquitectónicas barrocas propias de la colonia que aún están presentes en la actualidad. En cuanto a los aspectos relacionados con la economía, hay que señalar que las actividades económicas pueden ser un factor a considerar al momento de asentarse en algún lugar determinado. Y estas actividades tienen mucha relación con aquellas áreas de mayor desarrollo del país, como el caso de las actividades financieras o de servicios. Por otra parte, otras actividades que concentran gran cantidad de población son las actividades extractivas, como el caso de la extracción de petróleo, la minería de cobre u otros, y la explotación de recursos agrícolas. Ejemplo de este tipo de conducta de asentamientos se dan en países como Venezuela y Perú por la gran capacidad minera que concentran en su territorio. Pero también acá tenemos una imagen que corresponde, en primer lugar, a un barco pesquero argentino. También es una actividad económica extractiva. Ahora bien, todos estos factores de asentamiento determinan que actualmente la población de América Latina prefiere vivir en las ciudades donde la urbanización permite mayores posibilidades, comodidades, etcétera. Para terminar la primera parte de esta sesión nos vamos a referir a la dinámica de la población americana. Esto significa que claramente la estructura de la población americana no es estática, sino que es dinámica. Y cuando hablamos de dinámica nos referimos específicamente a procesos migracionales. Cuando hablamos de migración nos referimos a gente que sale de un lugar y gente que llega a otro lugar. Entonces nos vamos a referir en este caso a tres situaciones o tres ejemplos concretos donde se ha evidenciado esto. Las imágenes corresponden a chilenos exiliados en el contexto de lo que fue la dictadura militar, ustedes saben el periodo, que están embarcándose en un avión que los va a llevar hacia el extranjero. Por tanto, en este caso hablamos de una migración más bien de carácter forzada y de origen político, ¿cierto? Que implicó, por tanto, en esa época de dictadura, 17 años, que Chile se transformara en un país expulsor de población, porque hoy día, ustedes ya lo saben, nosotros tenemos una característica totalmente distinta. Somos un país receptor de inmigrantes. El caso de los venezolanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos de ese tiempo y claramente en los últimos años haitianos.
Tenemos una imagen acá de balseros cubanos que están trasladando gente que está huyendo de la isla o que intentó huir de la isla durante los años en que gobernaron los hermanos Castro en un contexto de gobierno marxista que tenía como bloqueadas, cerradas las fronteras para vincularse con otros países del mundo, sobre todo en términos comerciales. Y esta es una imagen como tradicional que implicaba una travesía en alta mar sumamente riesgosa, en una embarcación tremendamente frágil, solamente hay que mirarla para darse cuenta que tenía como destino las costas de Miami en Estados Unidos, que lo que implica, por tanto, una ciudad norteamericana pujante, moderna, que se transforma obviamente en un espacio de desarrollo de muchas posibilidades. Y finalmente una imagen que también es bastante reciente, que corresponde en este caso a un tren de carga apodado La Bestia, que atraviesa en este caso lo que es el territorio de México desde sur a norte. La gente está buscando llegar lo más cerca posible de la frontera con Estados Unidos para mejorar sus condiciones de vida. Pero obviamente, como sabemos hoy en día, sobre todo bajo la política de Donald Trump, que se han puesto cada vez más severas y cerradas las políticas de inmigración en ese país, muchos de ellos finalmente tienen como destino México, que igual, si bien es cierto es un país latinoamericano, igual tiene como mejores condiciones aparentemente de posibilidades que puede ofrecer frente a los países de origen. Entonces dejamos hasta acá esta sesión. Los invito nuevamente, insisto, en participar de las tutorías porque nos da la posibilidad de profundizar los temas con mayor tranquilidad.